Muy bien, pues les damos la bienvenida a esta que es la clase número 9 ya de nuestro curso especializado en para el examen del EGEL Plus Derecho y bueno, pues estamos ya en esta última parte. Hoy vamos a abordar lo que tiene que ver con el área de justicia alternativa y fe pública. Esto es ya de la parte disciplinar, lo que tiene que ver específicamente con nuestra profesión. Y respecto de esto, vamos a ver cuáles son los elementos que se componen, que son cuatro subáreas. De igual manera, vamos a ver que el número de reactivos que son considerados aquí son relativamente pocos en comparación con las otras eh, áreas que se están presentando, pues tenemos pocos reactivos, son 45 reactivos frente a otros 45 de función pública y frente a 50 de litigio. Bien, entonces vamos a empezar por ver cuál es la parte específica que va a estar tomando en cuenta esta eh, parte del examen. Concretamente nos vamos a estar refiriendo a cuatro elementos: vías no jurisdiccionales, soluciones alternas y forma de determinación anticipada en materia penal, y sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos. Por último, fe pública, actividades notariales y registrales. Hay bastante de dónde cortar, ¿no? Esto incluso pues son varias materias, varias ramas del derecho que se circunscriben en esta parte. Entonces, para el número de reactivos de igual manera es muy pocos y es demasiada la información. Vías no jurisdiccionales. Aquí tenemos en primera instancia el planteamiento de qué vías vamos a tener para, sin recurrir a un órgano jurisdiccional, es decir, de manera muy general o muy genérica, sin recurrir al Poder Judicial, cómo podemos resolver un asunto. Y entonces vamos a tener específicamente aquí la parte también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, esto lo vamos a ver aquí en la última parte, pero también vamos a tener algunas otras formas como la parte laboral. Esto tiene que ver con la conciliación prejudicial, que si bien ya la tocamos en esta parte de derecho social, vamos a darle un espacio específico. Y esto es una vía no jurisdiccional como tal, ya que se realiza en un centro aparte, ¿no? Ahora, en cuanto a las soluciones alternas y formas de terminación, pues todavía no pasamos a esto. Hay que tomar en cuenta que también como vías jurisdiccionales tenemos otros medios alternativos de solución de controversias, los MASC, medios alternativos de solución de controversias, y estos vamos a encontrar de la Profeco, vamos a encontrar que es la Procuraduría de Defensa del Consumidor. Luego vamos a tener también de la Procuraduría de Defensa de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. Y ¿qué otra más teníamos ahí? Bueno, básicamente van a ser estas. Y esto a grandes rasgos, ¿no? Van a estar en esta parte. En la parte número 2, soluciones alternas y forma de determinación anticipada en materia penal, pues ahí tenemos también parte de lo que ya vimos en derecho público y tiene que ver con la mediación en materia penal. Vamos a ver que también existen centros de mediación en materia penal que llevan también sus partes y también hay ciertas responsabilidades, ciertos aspectos donde se puede proceder y no. Y por último también tenemos el sistema no jurisdiccional, bueno, no, antepenúltimo, sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos. En esta parte si bien es una parte como tal del Estado, no forma parte directamente como de la estructura jurisdiccional esta cuestión del ombudsman y de los derechos humanos. Específicamente aquí vamos a estar viendo cuáles son las competencias también que tienen la Comisión Nacional de Derechos Humanos y concretamente también los elementos que conforman
esta disposición. Ahora, tomando en cuenta también que hay algunos casos donde no es competente la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en este caso entran las comisiones estatales. Hay que ubicar también su competencia porque si no eso también nos puede generar ciertas confusiones al momento de resolver el examen porque ha venido en las últimas aplicaciones algunas preguntas o alguna pregunta en específico que hace referencia a la distinción entre el organismo a nivel nacional de protección de derechos humanos y el organismo local, quién se va a encargar. Entonces esto también es muy importante. Y por último, ahora sí, vamos a tener la fe pública, que tiene que ver con las actividades notariales y registrales y tiene que ver con la ley del notariado y las actividades también del corredor público. Entonces, como vemos, es vasto, es bastante lo que tenemos que estudiar para poder cumplir esta parte, pero es importante también tomar en cuenta que tenemos algunas herramientas a nuestra disposición. En este caso, comentar, bueno, que tenemos, por ejemplo, vamos a dejarlo esto al final. Muy bien. Y, a ver, una cuestión acá también importante. Bien. Vamos a poner primero a su disposición, o tenemos ya a su disposición en el Classroom, cuáles son los elementos que tenemos aquí en los cuadros comparativos y concretamente pues tenemos en primera instancia sí empezaríamos con esta, ok, la ley de protección, protección y defensa de usuarios de servicios financieros. Y entonces aquí tenemos una serie de elementos para ver sobre el procedimiento de conciliación. Mucho ojo, ahora que se me estaba yendo, tengo que anotarlo aquí también, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED. También es probable que venga alguna pregunta al respecto. Vamos a subir también una guía en breve, o más bien un cuadro comparativo también en breve, donde vienen elementos van a ser tres, van a venir sobre la Correduría Pública, sobre la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y eh, también específicamente de la Profeco. Entonces vamos a ver qué son elementos de los cuales en este momento adolecemos como en cuanto a los cuadros comparativos, no así en la propia guía o en el propio simulador. Esto sí tenemos ahí la información. Aquí está la CONAMED, por ejemplo. Pero nos hacen falta darles unos cuadros comparativos que les ayuden también para esta parte. Muy bien. Ahora sí, después de esta pequeña pausa, pues vamos a estar comentando respecto del procedimiento de conciliación. Entonces vamos a tener algunos aspectos respecto de la facultad para poder dirigirnos a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros y aquí vienen los elementos de competencia. Vamos a ver que el procedimiento entonces a través del cual va a ser, y esto tenemos que tenerlo muy claro. Entonces vamos a tenerlo por aquí, permítanme. Okay. Sí, reclamaciones. Cuando hablemos de un procedimiento ante la Comisión de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, vamos a hablar de reclamaciones. Puede cambiar ante distintos procedimientos, pero en este caso, específicamente cuando vayamos a hablar de un procedimiento ante esta institución, vamos a tener la reclamación. Vamos a tener entonces también ciertos elementos que deben de contener la propia reclamación. Y tenemos el nombre y domicilio del reclamante, del prestante o persona que promueva su nombre,
descripción del servicio que se reclama, nombre de la institución financiera contra la que se formula la reclamación, documentación que se acompaña, y esto es. Mucho ojo, solo es procedente cuando se trata de asuntos cuya cuantía es inferior a los 3 millones de unidades de inversión, salvo el caso de que de seguros. En este caso de seguros puede ser hasta de 6 millones, pero son unidades de inversión, de UMAS. Entonces, podrían hacer el cálculo, pero es bastante. Entonces, difícilmente va a venir un asunto que no tenga que ver con UMAS, ¿no? Entonces, solamente si fuera de alguna gran consorcio multimillonario, ¿no? Alguna cuestión ahí, un conflicto con un banco podría ser, pero generalmente no. Y todos los casos que vienen planteados dentro del propio examen están también planteados en este sentido. Entonces, posteriormente a la presentación de esta acción, que es entonces la reclamación, vamos a tener que la institución financiera debe de rendir un informe al respecto contestando cada uno de los hechos. Posteriormente hay una audiencia de conciliación donde se exhortará a las partes a conciliar sus intereses. Esto también es muy interesante porque el objeto de este medio alternativo de solución de controversias fundamentalmente tiene que ver con esa conciliación. Aunque si bien existe un reclamo, pues tiene que ver con eso, ¿no? Y si no se llegan a poner de acuerdo, pues entonces pasarán, ya después de esta etapa de conciliación, pasarán a un arbitraje. Y existen dos tipos de arbitraje. Existe el arbitraje en sentido estricto o en estricto derecho y el de amigable composición. Entonces, el arbitraje en estricto derecho es fundamentalmente algo donde las partes van a tener que seguir las pautas establecidas. Y en cuanto al de amigable composición, pues vamos a tener que cada una de las partes va a poder definir tanto los tiempos, más o menos cómo se puede ir dando, incluso establecer también las etapas y las formalidades en los términos y los plazos. Aquí están invertidos, por cierto. Entonces, esto es, están invertidos ambos nombres, están al revés. Esto es amigable composición y aquí tiene que ser estricto derecho. Vamos a modificarlo también. Y muy bien, ya está anotado acá. Y al respecto es muy importante también tomar en cuenta pues que aquí están más o menos las pautas, ¿no? Para entrar a este arbitraje se requiere ya de una demanda. Posteriormente va a haber una contestación de la demanda. Una vez contestada la demanda y transcurrido el plazo, se va a dar ya el auto de apertura a juicio y se darán también lo que son los alegatos posteriormente a esta actividad y concluidos los términos, pues sin necesidad de que se acuse rebeldía, el procedimiento seguirá su curso. Los términos serán improrrogables también, tomar en cuenta, y es muy importante legislación supletoria, código de comercio. Esto es muy importante entonces también. Y a falta de disposición expresa, el código de procedimientos civiles para el Distrito Federal, ahora CDMX. Entonces eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Y bueno, básicamente esas son como las estructuras. Obviamente, ¿qué pasa si no hay, si no se van a un arbitraje, ¿no? Entonces, acá también puede ir directamente uno al juicio mercantil, que también atiende a esta parte. Ya no sería directamente con la Comisión Nacional de Protección y Defensa a los usuarios de servicios financieros, sino ya sería una contienda ante un órgano jurisdiccional. Esto también es muy importante tomarlo en cuenta. Respecto del procedimiento ante la CNDH que tenemos aquí también. Entonces ya hay algunas pautas que se les comentaban específicamente en lo que tiene que ver con esta competencia. Si bien tiene una competencia en territorio nacional, únicamente es
para conocer de quejas, mucho ojo, si aquí tenemos que es una reclamación ante la Comisión Nacional de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, en el caso de la CNDH es una queja. Vamos a ver las diferencias. Y entonces es muy importante que solamente son por violaciones a los derechos humanos cuando estas fueran imputadas a autoridades o servidores públicos de carácter federal. Y existe una excepción de los poderes o del Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿cuándo no es aplicable esta excepción dentro del Poder Judicial de la Federación? En caso de que no sea en su actuar como servidores públicos de como órgano jurisdiccional, pero sí podría llegar a ser en el caso de que uno como servidores públicos en cuanto a la relación administrativa que tienen ellos, ¿no? Las jerarquías y toda su organización interna. Ahí podría haber una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero eso tendría que ver más con un aspecto de índole de su estructura para el desempeño laboral que tienen. Bien, entonces es muy importante tomar en cuenta porque a veces llega a confundir un poco. Venía hace tiempo, no sé si ya dejó de aparecer esa pregunta, pero venía en el EGEL Plus una pregunta al respecto, cuando alguien dentro del Poder Judicial, pero en esa cuestión jerárquica, pues acusaba que había una violación a sus derechos humanos en el desempeño de su trabajo. Entonces, eso sí es importante. Las respuestas que estaban no era para cuestionar el mismo caso, sino era para ver el organismo que debía de resolver, y eso generaba mucha confusión. Ahora, cuando se trata de intervención de autoridades tanto de carácter federal como de las entidades federativas o municipales, entonces, pero son varias autoridades que violan los derechos humanos de una misma persona en una misma acción, o sea, contra una misma persona y en una misma acción, ¿no? Es decir, en un mismo hecho, aquí se está hablando, en un mismo hecho, ¿no? Contra una misma persona, entonces, y siendo varios, de varios niveles, ¿no? O esferas de servidores públicos, entidades federativas, municipios o de la federación, entonces la competencia va a ser para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso también es muy importante. Y entonces, bueno, pues todo el tiempo se van a tratar hasta que haya una resolución por parte de la comisión como presuntas violaciones. Entonces, esto es presuntas violaciones a los derechos humanos, hasta que se determine correctamente si la hubo o no, y la responsabilidad también. Generalidades del procedimiento ante la CNDH. Bueno, podemos tener en cuenta que cualquier persona puede denunciar estas presuntas violaciones y acudir ante las oficinas, ¿no? Para presentarla, ya sea directamente o por medio del representante. Entonces, eso es muy, muy importante. Y cuando los interesados estén privados de la libertad o se desconozca su paradero, los hechos podrán denunciarse por parientes, vecinos de los afectados, inclusive por menores de edad. Esto es muy importante también. Ha venido en otras ocasiones esta pregunta respecto de si hay alguien detenido, ¿no? Y entonces si un menor de edad puede definirlo o puede recurrir a esta denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puede hacerlo. Y las organizaciones no gubernamentales también que tienen un carácter legalmente constituido para protección de los derechos humanos, entonces pueden también acudir ante la CNDH a denunciar. Bien, hay elementos también sobre la queja que solo podrá presentarse dentro del plazo de un año. Esto es una prescripción también de un año, a partir de que hubiera iniciado y además, a partir de que hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios.
Eso también es importante. Entonces, si fue una cuestión permanente, pero cesó mucho tiempo después, tiene que ser contado a partir de el acto que dio inicio. Entonces, esa es la temporalidad que se debe de tomar en cuenta. Y en casos excepcionales o tratándose de infracciones graves a los derechos humanos, prácticamente pues delitos de lesa humanidad o cuestiones de ese carácter, la Comisión Nacional pues podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución razonada. Entonces eso también es muy importante y pues también no hay ningún ningún plazo, ¿no? Para eso que les decía, de situaciones de lesa humanidad, ¿no? Que son pues crímenes completamente brutales, ¿no? Que puede cometer algún servidor público, ¿no? En contubernio con otros o con particulares también. Desaparición forzada, ¿no? Desplazamiento forzado, ¿no? Cuestiones de ese carácter. Entonces, bien, el informe tiene que haber un informe después de que se dé la queja y pues las autoridades tienen que señalar pues los elementos que consideren necesarios y además apoyar con toda la documentación que tengan ellos en sus registros. Bien, cuando se requiera para la resolución de un asunto una investigación, pues ahí va a ser carácter del visitador general o de los visitadores regionales. Eso aquí también no lo explica, pero sí hay que tomar en cuenta que existen visitadores regionales y entonces tienen ciertas facultades el visitador, ¿no? De investigación. Y también de recabar pruebas, ¿no? Y sobre la conclusión del expediente. Y aquí tenemos ya una línea de tiempo. Yo recomiendo mucho que se hagan líneas de tiempo para todas las partes que estudiemos, fundamentalmente para la parte procedimental. Sin embargo, pues no nos hemos todavía nosotros dado el tiempo como de subirlas. Hay algunas compañeras y compañeros que nos han enviado algunas muy buenas, pero es un ejercicio fundamental. Lo había recomendado desde una primera sesión que tuvimos, pero sí es muy importante contar también con estas líneas de tiempo. Bueno, aquí presentamos una, que es la presentación de la queja, el trámite, la recepción de la queja, luego el proceso de conciliación, luego tenemos el trámite de la queja en caso de no llegar a un acuerdo. Posteriormente tenemos la valoración de las pruebas, las conclusiones, el proyecto de recomendación y la recomendación. Mucho ojo también con esto último, ¿qué es lo que va a emitir la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando llegue a una verdad sabida a través de todo su proceso de investigación, a través de todo el procedimiento, a través de esta queja que se inició en su momento, ¿no? Pues solamente puede emitir recomendaciones. Y es muy importante también tener en cuenta esa característica. También hay aspectos de el seguimiento de la propia recomendación y si el caso de que no se lleva a cumplir la misma. Entonces eso también es muy importante, ¿no? Porque si no podemos tener pues varias dificultades al respecto. Muy bien. Por último vamos a pasar a la ley del notariado. Mucho ojo, el examen Ceneval únicamente contempla la ley del notariado de la Ciudad de México. No contempla ninguna otra ley local. Únicamente se basa en la ley del notariado de la Ciudad de México. Por eso también vimos la importancia y la relevancia de hacer este cuadro comparativo. Tenemos aquí varios aspectos que fueron sustraídos de la propia ley, que es la función autenticadora, que es la función notarial, cuáles son las funciones del notario. Luego tenemos también la competencia del propio notario, usurpación de profesiones también. Esto es importante, ha venido alguna pregunta también al respecto en el Ceneval frente a la usurpación de profesiones por la cuestión notarial.
Los requisitos para que el notario pueda actuar también, esto es muy importante también. Y por último, el sello también, protocolo, la diferencia también, ¿no?, entre la escritura pública, que es ella, y el acta notarial también. Eso tiene que ver también mucho entre la noción de el hecho y el acto jurídico, ¿no? También lo tenemos que tomar muy en cuenta. Entonces, la escritura fundamentalmente va a ser para actos jurídicos. Aquí está, ¿no? Donde se hace constar uno o más actos jurídicos. Y el acta notarial va a ser fundamentalmente para tomar en cuenta hechos jurídicos, cosas que, digamos, se verifiquen o se comprueben, pero no se estén realizando o consumando directamente con la presencia del notario. Entonces, aquí tenemos una lista de los hechos por los que el notario debe asentar un acta. Esto es muy importante. Los testimonios también. Entonces, mucho ojo, tenemos acta, ¿no? Tenemos escritura y tenemos testimonios. Y el testimonio es la copia en la que se transcribe íntegramente una escritura o un acta. Y esta es, pues, básicamente la que se le da al interesado o a los interesados. Entonces es muy importante esta parte, testimonios. Y luego tenemos copia certificada, y la copia certificada pues es la reproducción total o parcial de una escritura o un acta, como sus respectivos documentos de apéndice, ¿no?, o solamente algún extracto o alguna parte de ellos. Y también tenemos uno que es la copia certificada electrónica también. Muy importante, la facultad para nombrar a los notarios pertenece a la soberanía de los estados de la Federación y recae en el Poder Ejecutivo. El archivo notarial es competencia del Congreso de la mayoría de los estados, incluyendo a la CDMX. Eso es muy importante también. El archivo notarial lo va a tener a su cargo el Congreso. Esa pregunta también ha venido en algunas ocasiones también en el examen. Entonces esto es básicamente lo más general. Tenemos acá pues varios aspectos contemplados también dentro de nuestra propia guía, que es pues la respuesta al propio simulador. Y tenemos, por ejemplo, esto que habíamos comentado, las soluciones alternas y formas de terminación anticipada en materia penal. Y tenemos algunos otros aspectos que, si bien no están presentes dentro de los cuadros comparativos, lo cierto es que son una gran herramienta. Entonces, de momento sería dejarlo aquí, tomando en cuenta que vamos a tener otras clases también de repaso, pues para poder resolver algunas dudas, para poder también ir clarificando algunos aspectos que haga falta hacerlo. Y pues yo les deseo lo mejor. Hace falta ya muy poco tiempo para presentar el examen, así que vamos a redoblar esfuerzos en esta última etapa, particularmente para quienes presentan en el mes de noviembre. Para quienes presentan en el mes de diciembre, pues aún hay un poco de tiempo, pero tampoco es una cuestión para poder aflojar, ¿no?, el ritmo. Entonces tenemos estas cuestiones también. Hay algunos aspectos también que incluso estamos retomando sobre la ley de víctimas también. Eso también está incluido ahí para poder reforzar también los conocimientos al respecto. Y bueno, pues está bastante completa también esta guía. Son 82 páginas y pues esperemos que sea de bastante utilidad. Lo cierto es que tenemos bastante al respecto. También tenemos sobre la correduría pública. Esto también están presentes los elementos, así que pues no queda más que incitarles a continuar con esta dinámica, ¿no?, de estudio, alcanzar las metas que son leer por sesiones o resolver, ¿no?, las guías también
por sesiones de cuando menos 3 horas y por lo menos 3 veces a la semana. Cumpliendo esta meta, aplicando el método del análisis sistemático para poder entender cada una de las preguntas, cada una de las respuestas, la argumentación en la cual viene la disposición legal que sustenta la respuesta adecuada. Cuando apliquemos estos métodos, pues vamos a tener ya una serie de pautas, ¿no? Y de elementos que nos van a ayudar a darle pues más énfasis, ¿no? A esto. Bien, es muy importante también tomar en cuenta que debemos de programar el examen simulador final. El 100% de las personas que realizan en tiempo y forma el examen simulador final pasan y con muy buenos resultados. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Este examen simulador final se lleva todo el día, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, la primera sesión. Tenemos descanso, comenzamos a las 3 de la tarde y termina a las 7. Mucho ojo, a veces nos preguntan, ¿cuándo va a ser? El día que ustedes digan, pero tienen que reservar específicamente ese día para realizar esa actividad. Es muy, muy importante, entonces, centrarse para poder realizarlo. E insisto mucho, 100% de las personas que realizan en tiempo y forma el examen simulador final pasan. Quienes realizan el examen simulador final, quienes cumplen el objetivo de de por lo menos 3 días a la semana de sesiones de lectura de cuando menos 3 horas seguidas, corridas, y quienes han no solo contestado el 100% de las guías, sino además revisado los cuadros comparativos, quienes cumplen con estas cuestiones, y dominan el método de lectura sistemática, quienes cumplen ahora sí con estas 4 cuestiones, tienen no solamente 100% asegurado que van a pasar, sino además que van a tener un resultado de excelencia. Entonces, yo espero que este sea su caso y pues estamos a su disposición para resolver cualquier duda, cualquier circunstancia que se presente, pues vamos a estar ahí para atenderla. Me despido y estamos a su disposición. Hasta luego. Próximo.